Hola compis, mi nombre es Amparo, os doy la bienvenida al taller. Hoy quiero enviar un saludo muy especial a Fabiola López Álvarez, que nos ve desde Chile, Patricia Martínez Sánchez desde Jaén, España, Cristina Calvo es española y nos ve desde Argentina, Mariana Martos nos ve desde Aragón, España, Mariela Gálvez desde Ecuador, Graciela González desde Chile, Yajaira Terán desde Valencia, Venezuela, Susana Pusac desde Buenos Aires, Argentina. Gracias a vosotras también y por supuesto a todas y a todos los que me vais a acompañar en el vídeo de hoy. ¿Y tú desde dónde nos acompañas? Déjame un mensaje en comentarios de este vídeo y podré saludarte en mis próximos tutoriales. A todas y a todos, gracias por vuestro cariño y ahora vamos con el proyecto de hoy. Mirad compis, hoy os traigo este peinado afieltrado o fieltrado con fieltro, con lana de fieltro o lana de afieltrar para hacer este peinadito a nuestra pequeña abuela. Mirad, le he hecho un moño súper bonito, muy sencillo, muy fácil de hacer para que todas nos animemos, ya que vamos a empezar con esta nueva técnica. Si os gusta esta técnica, ya sabéis, dejadme un comentario debajo de este vídeo y haremos muchos más peinados y haremos esta técnica en muchas más cositas que nos encantarán a todas, seguro que sí. Le he hecho este peinadito tan mono, tan de viejita, tan de abuelita para esta pequeña que nos acompaña hoy. ¿Quieres ver cómo lo he hecho? Manos a la aguja que vamos con el vídeo. Bueno compis, vamos a empezar con nuestra abuelita. Yo ya he ido adelantando. Mirad, he hecho el cuerpo. No tiene ningún misterio. Se coloca exactamente igual, se cose y se rellena como todas las muñecas. La diferencia que va sentada, la única, pero que colocándole las piernecillas de forma lateral, igual con un botón, se va traspasando. Mirad, utilizamos la misma aguja de muñequería. Pasamos y traspasamos todo el cuerpo. La diferencia es que la que tenemos de pie la ponemos de pie para poner que las piernas nos queden iguales y esta la vamos a hacer sentada. Simplemente nos apoyamos sobre una superficie, sobre todo que podamos tenerla bien sentada. Podéis coger, por ejemplo, no sé, una taza, ¿veis? Algo así que os resulte cómoda mantenerla y a partir de ahí, lógicamente sin los brazos, vais pasando de esta forma y mantenéis sentada y siempre que las piernecillas os queden iguales, de esta forma tan fácil. Apoyamos y vamos pasando. Buscad algo que sea lo suficientemente alto como para que las piernas no den abajo en la base. Ya os digo, súper fácil. Los brazos igual que se cose el resto y la cabecita exactamente igual. Se cose todo de la misma forma. Yo también le he hecho las braguitas. En esta ocasión he utilizado este tipo de calcetines. Me costaron 2,75, traen 3 pares de calcetines y los compré en un bazar y me gustan porque esta formita que tienen me resultan como muy de abuelitas y muy de nenas. Son unos calcetines, la verdad es que bastante simpáticos. Con esto ya sabéis, se coge la medida de altura, se corta por la parte de abajo y se hacen unas sisas para las ingles, nada más. Se cose a mano, como veis, en un momento están hechas las braguitas. Quiero hacer estos paso a paso más rápidos porque quiero detenerme en algunas otras cositas que no hemos hecho, como en esta ocasión es afieltrar el pelo. Vamos a ponerle pelo afieltrado o pelo fieltrado con lana afieltrada o lana fieltrada. Se conocen con varios nombres. Entonces, para no liarnos, os voy a hacer una cosa. Mirad, debajo de este vídeo en la cajita de información os voy a dejar todos los enlaces a todos los vídeos que os vais a necesitar para hacer este cuerpo, estas braguitas o las cosillas que ya hayamos hecho en otros tutoriales. No vale repetirnos porque hacer los mismos vídeos es muy pesado para mí y es muy pesado para vosotras. Yo creo que es mejor, digamos, ver los vídeos que ya tenemos grabados, que para eso se hacen también tutoriales, y avanzar en técnicas y en truquis y en cositas diferentes que nos pueden ayudar a todas. Esa es mi opinión y espero que a vosotros os guste. Debajo en la cajita de información abrid el desplegable y dentro tenéis toda la información, todos los enlaces y todos los vídeos que vais a necesitar para hacer esta muñeca.
De momento voy a apartar un segundito todo esto porque quiero también comentaros la carita. Mirad, la carita hace nada hemos hecho la carita de Nara, la carita de Chanel, Dulce Caramelo. Más o menos es de ese estilo. No os puedo dar una medida muy exacta porque cada muñeca y cada cabeza mide unos centímetros diferentes. Incluso las que yo hago también me salen de medidas distintas. Por lo tanto, la forma más fácil es que sigáis el paso a paso de los vídeos que yo os tengo hechos, que están súper bien detalladas las medidas y es súper fácil de hacer. Mirad, yo he utilizado para esta cara, ya sabéis, buscamos la mitad y la mitad, marcamos el centro con el centro y empezamos a dibujar la cara, a diseñar nuestra carita. Yo he utilizado para los ojos una separación del centro a los lados de 3 centímetros. Después, desde esta línea imaginaria hacia abajo a medio centímetro he colocado la nariz y desde la nariz hasta la boca le he marcado 1,5 centímetros. ¿Vale? Entonces, una vez que tengamos hechas estas marcas es muy fácil. Vamos a cogernos el número 38 de nuestra regla de círculos para hacer la boca. Mirad, con esta regla, ¿veis? Buscamos el centro, marcamos la boca. Creo que le puse el número 15, ¿veis? En cada ojo, 14 o 15. Tampoco es mucha la diferencia para hacer cada ojito. Y la verdad es que la nariz, con cualquier circulillo que tengáis, que os quede, vosotras que veis que os queda mono, simplemente es marcar un poquito arriba y ya está. En esta ocasión le he puesto las cejas en un color gris con lápiz pastel en color gris y aquí le he marcado una especie de surcos en un marrón muy suave porque es una viejita y tiene arrugas, y también he hecho igual en la parte de abajo. Da una sensación como de más envejecido, como de más mayor. Y las piernecillas también, como veis, le he hecho deditos y le he hecho las formas de la rodilla, porque va a llevar un vestidito y va a llevar unas sandalias. Entonces, ya que tenemos hecho el trabajo, al menos que luzca. Y así es como nos queda este cuerpo de esta abuelita. Ahora sí que vamos a peinarla con lana afieltrada o lana fieltrada, ¿vale? Mirad, podemos encontrar este tipo de lana. Yo esta la compro en un bazar y la podemos encontrar en envasada de esta forma o de esta calidad, de esta otra, y si no tenéis lana normal, con lana normal también se puede afieltrar. Mirad, a mí me gustan este tipo de lana, lo compro en los bazares y me gusta mucho el tacto y el tejido, la suavidad que tiene. También las he comprado en Teddy, creo que tengo unas. Mirad, estas son de Teddy. Estas de Teddy me costaron 1 euro y trae 15 gramos. La que compré en los bazares me costó 75 céntimos y trae unos 10 gramos. Es bastante más pequeña. Y después he comprado estas en Amazon que traen 50 gramos y creo que me han costado unos 8 euros más o menos. Como veis, diferentes colores, pero la calidad es la misma. Es lana natural de fieltro y en todos los envases así lo pone. Por el color voy a utilizar esta. Yo tenía este soporte para poner las agujas de fieltro y también la verdad es que me gusta un montón, es muy interesante porque me caben hasta 4 agujas. Cuando tengo que hacer proyectos grandes, imaginaros 4 agujas puestas aquí, vamos pinchando y es que cunde un montón. Pero el otro día, buscando la lana, encontré estas también en Amazon. Mirad, compré un montón de agujas, ¿veis? Traen un montón de agujas y también me venía este aplicador, que bueno, este es de uno solo y también es bastante bueno de colocar. Mirad, se pone en esta posición y la parte más estrecha es la que va dentro, de forma que se sujeta la aguja, ¿veis? Y ya estaría preparada para afieltrar. Vamos a quitar estas de aquí, me voy a quedar con esta, voy a probarla porque es nueva. Yo tenía el otro, este cacharrín que me gusta mucho y si no lo tenéis no pasa nada, con la aguja a mano, sin ningún problema. Bueno, vamos a cogernos esta lana.
Es una lana natural, no tiene ningún tipo de tinte y es una pasada. Bueno, mirad, viene bastante, es bastante densa. Yo no la voy a abrir mucho porque quiero cubrir la cabeza. Vamos a hacer unas líneas, pues más o menos para hacernos una idea por dónde queremos que vaya. Ya sabéis que a mí me gusta la raya a un lado. Y por ejemplo, pues nos vamos a venir por aquí. Es simplemente para que tengamos una idea, ¿vale? No necesariamente tenemos que llevarlo por ahí, pero sí que nos puede dar una idea a la hora de empezar a colocar el pelillo. Yo lo que voy a hacer va a ser ponerla de forma que tenga suficiente como para cubrirle toda la cabecita. Mirad, vamos a cogerla desde aquí hasta aquí. Mirad, fijaos, es que lo cubre absolutamente todo. Entonces yo voy a cortar más o menos este trozo. Este tipo de lana no se corta tirando de todo porque es mucha la presión que hay que hacer, sino al contrario, a trocitos así conseguiréis cortarla, si no, pues con una tijera, pero así es como se corta. Fijaos si es natural, que aún trae cabos naturales. Fijaos, es que me encanta esto cuando no están teñidas ni tratadas, que es tal cual la lana pura. Es una pasada. ¿Veis? Esto le vamos a ir quitando así, de esta forma, abriéndola y tirando, y si no, ya os digo, con tijera. No es la forma más correcta, ya os digo, lo mejor es porque veis cómo queda. Lo bonito es que quede suelta, que quede abierta. A mí en este sentido, en este momento me da igual, porque lo que voy a hacer va a ser esconderlo, ¿vale? Entonces cogemos a nuestra pequeña, a nuestra señora, a nuestra abuelita, y la vamos a poner así. Como yo quiero que me quede la raya a un ladito, voy a empezar a picarla de lado, como que aquí fuese la raya de su pelo. Podéis hacerlo al centro, yo lo voy a hacer aquí. Lo único que tenemos que tener cuidado es con el palito que tenemos en la parte de atrás. Son agujas muy finitas y se suelen romper con facilidad. También os recomiendo que las cojáis no de aquí arriba, sino sujetando lo que es media aguja. Y por supuesto, cuidado con los dedos. Bueno, pues mirad, yo me voy a venir por aquí. Creo que le va a quedar bastante chulo. Y no voy a ponerle por todo, sino simplemente como un poco de sujeción, nada más. Ya sabéis que no me gustan las cosas estáticas, me gustan con movimiento. Aquí en este lado, ¿veis? La vamos a traer hacia el cuello. Le vamos a sujetar. Aquí, cuidado con el palito. Ahora vamos a traerla hacia este lado y vamos a hacer igual. Vamos a dar aquí unos puntos de sujeción. Y ahora la vamos a traer hacia atrás. Y ahora aquí vamos a peinarla igual que hacemos con el pelo normal. Mirad, vamos a hacerle aquí un moño de esta forma. No os preocupéis cómo pueda ir quedando, porque vamos a ir dándole forma, vamos a irlo metiendo y sujetando. Lo importante es irlo sujetando. Y cuidado con el palito que tenemos por la parte de dentro. Esta es la zona que tenemos que tener un poquito más de cuidado, porque se nos puede romper la aguja. Si da con el palo, la aguja se romperá. ¿Veis? Le vamos haciendo su moñete súper bonito.
le vamos dando forma. Y vamos mirando que nos vaya quedando como nos gusta. ¿Veis? De aquí le vamos a meter un poquito. Vamos a bajar. Fijaos que es que queda monísimo. Vamos a tomar ahora un trocito y vamos a cortar, por ejemplo, ahora os digo más o menos, yo es que ya sabéis, las que me seguís ya sabéis que yo voy a ojo, que yo no llevo un patrón, voy muy a mi aire. Pues mirad, más o menos esto mide medio metro. Ahora voy a cogerme este medio metro, voy a ponerlo aquí, justo aquí abajo, y voy a taparle un poquito el cuello, con cuidado de no pincharnos y con cuidado del palito. Bien, vamos a irlo girando y le vamos a ir dando la forma a todo este moño. Así. Y ahora ya que lo tenemos hecho, vamos a fijarlo. Pues mirad, así nos queda. Fijaos qué moño más bonito. Si lo queréis más plano, bajáis de aquí y vais apretando. A mí me gusta así, grandote. Me gusta un moño que se vea como el colorete, como si no hubiera un mañana, pues igual. Y fijaos, así nos queda. Si queremos darle más volumen en la parte de arriba, siempre podemos ponerle un trocito. Mirad, si cogemos un trocito, a mí desde luego así me gusta, pero os voy a decir cómo podéis hacerlo si lo queréis con más volumen. Mirad, nos venimos aquí a la raya que habíamos marcado y colocamos un trocito más de fieltro, de lana fieltrada. Y una vez que lo tenemos así, lo peinamos y le damos la forma que nos guste. Mirad, ¿veis? Si queremos darle más volumen, espero que se vea bien, lo hacemos así, de esta forma, y así le damos más gracia. Mirad, vamos a ponerle, incluso le podéis hacer como una onda, ¿veis? Que también queda bonita. Pues mirad, vamos a dejarle esta onda y vamos a volver a sujetar aquí. Cuando veamos que no necesitamos tanta lana, pues simplemente lo que os he dicho, vais tirando de ella y la vamos, digamos, separando, pero nunca todo el trozo a la vez, porque hace mucha fuerza, mucha presión, son tiras muy largas y no vamos a poderlas cortar. Así, de esta forma, sí, ¿veis? Hace presión, pero salen perfectamente. Y ahora, aunque veamos todo esto despeinado, lo vamos peinando y lo vamos integrando. Es muy cómodo y es muy fácil utilizar esta lana fieltrada. Podemos hacer un montón de peinados, podemos jugar con nuestra imaginación y hacer lo que más nos guste.
Si os gusta este tipo, esta técnica y este tipo de peinados y este tipo de materiales, me dejáis un comentario debajo de este vídeo y preparamos más tutoriales, más peinados y haremos cositas que nos gusten a todas y cositas diferentes. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, para mí está muy bajo, pues es tan fácil como subir y volver otra vez a presionar. Así hasta que quede como nos gusta. Si nos resulta muy alto, pues giramos y metemos. Es muy fácil de hacer y muy bonito. ¿Veis? Así nos queda. Si queremos en este lado, podemos hacer igual. Cogemos un trocito, lo integramos justo donde teníamos la marca de la separación, y una vez que lo tengamos sujeto simplemente nos quedaría peinarla igual que hicimos antes. Antes le dimos una vuelta. ¿Veis lo que os decía? Esto no queda nada bonito, nos va a dar igual porque digamos que lo vamos a integrar, pero no es como se debe hacer, ¿vale? Pues mirad, lo vamos a poner así. Vamos a sujetarla aquí. Y ahora yo me la voy a traer así, a este lado. ¿Veis? Conseguimos darle un poquito más de volumen. Y ahora, si lo que quiero es marcarle más la raya, pues simplemente doy aquí unas cuantas puntadas y la marca quedará hecha. La línea de división, ¿veis? Podéis subirla o podéis bajarla. A mí así me gusta y creo que queda bastante bonita. ¿Veis? Podéis jugar mucho más con este peinado que con otros que se hacen con lana o con pelo sintético. Sí que os recomiendo que cuando hagáis esta técnica tengáis más de una aguja. Mirad, ¿veis cómo queda? Cuando se pasa por el palito, ¿veis? Al ser tan finita se suele doblar, entonces que no os quedéis a medias con un trabajo, que tengáis siempre algunas agujas más. Si queréis saber dónde las he comprado, igual dejadme un comentario debajo del vídeo y os dejaré el enlace para que podáis comprar este set que yo he comprado, este pack, que la verdad es que va genial porque traen un montón de agujitas y el aplicador este la verdad es que me gusta un montón. Con el mío hubiese tardado mucho menos, la verdad, porque ya os digo que va de 4 en 4 y me encanta. Bueno, pues mirad, yo ya no le voy a dar nada más. Así creo que queda suficientemente bonita. Queda un moño súper chulo. Mirad qué cosa más mona de abuelita. Y para mí la verdad es que no le voy a hacer absolutamente nada más. Voy a subirle de aquí un poquito esto. Incluso ya os digo, si queréis y le podéis hacer una trenza o le podéis seguir poniendo lo que vosotras queráis. Mirad, si le vais dando vueltecitas y vueltecitas, cada vez lo vais haciendo más grande y más gordo y queda súper bonito. También podéis hacerlo desde dentro hacia afuera y hacerle como una especie de ondas. Mirad, una cosa así, fijaos que queda súper bonito. Esto ya va a gusto de cada una. Yo lo voy a hacer así, lo más ligero posible y lo más sencillo posible, porque es nuestra primera clase con esta nueva técnica. A medida que vayamos haciendo más, si queréis, y ya os digo, dejadmelo escrito en comentarios, haremos peinados un poco más rococos, un poco más bonitos, pero de momento, para ser el primero, yo creo que con este nos vamos a animar todas a hacerlo.
Pues compis, este ha sido mi proyecto de hoy. Espero que os haya gustado, espero que lo hagáis porque ya veis que es súper fácil. Son materiales que realmente tampoco son tan caros porque ya os he comentado que esta lana me ha costado unos 8 euros y fijaos, para hacer esta muñequita hemos gastado prácticamente nada. El resto lo tengo pues yo que sé, a lo mejor para 10 muñecos. Por decir algo, tampoco es tan caro, ¿vale? Entonces, bueno, pues si os ha gustado ya sabéis, regalarme un like, que mi canal os lo agradecerá. Gracias, como siempre, por todo vuestro apoyo, por vuestros comentarios, deditos arriba y por compartir mis vídeos y sobre todo por estar detrás de la pantalla. Nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Un beso, amiga. Chao.